Greetings to you all. My name is Nilson Vargas, a current student of the Bachelor of Science in Computer Engineering. Today I'm gonna be talking about some fundamentals of the project, such as the research process, methodology, data analysis, and some conclusions regarding the project. Hi everyone, it's a pleasure. My name is Andres Felipe Lugo Rodriguez, current student of the Bachelor's of Science in Computer Engineering, and for today I'm gonna be talking about the research project we made for the subject, and I'll mention some context regarding the research, and then I'll be mentioning some of our goals to achieve during the research process. So please enjoy and thank you. En primer lugar es importante contextualizar un poco y ponernos en un ambiente que nos permita entender todas las temáticas que se tratarán a lo largo de la investigación. En principio, definiremos el planteamiento del problema, en el cual hablaremos un poco inicialmente, claro, sobre qué es la realidad virtual, la cual se define como la creación y simulación, podemos decirlo, de mundos virtuales que pues estas van a ofrecer experiencias altamente inmersivas a través, digamos, de diferentes percepciones que atacan diferentes sentidos, como lo puede ser una percepción visual, auditiva, táctil y demás. Eh, una de sus tres características esenciales en las que se va a basar más que todo esta investigación es la interacción, inmersión e imaginación, lo cual define pues en un nivel bastante alto lo que es la realidad virtual. Esa realidad virtual, específicamente en el ámbito de los videojuegos, ha tenido bastantes hitos a lo largo de la historia, eh, partiendo desde el sistema desarrollado eh, en el año 1961, el cual recibía por nombre Sensorama, la cual, viéndolo a día de hoy, tenía unos sistemas bastante arcaicos, hasta el lanzamiento del Oculus Rift en 2012, que marcó eh, una pauta, un camino diferente para la realidad virtual, como lo ha sido hasta el año presente. Y pues es importante aclarar que esos avances han buscado aumentar el nivel de inmersión y han utilizado dispositivos auxiliares como han sido visores o sistemas de seguimiento del movimiento del cuerpo. También es importante destacar que la interacción entre el usuario y el entorno virtual es fundamental en los entornos de realidad virtual, puesto que eso es lo que define bueno, una de esas características que ya definimos, que es la inmersión y sobre todo la interacción. Em, a lo largo pues, de la historia se han explorado la inclusión de aspectos como expresión del lenguaje, movimientos del cuerpo y emociones para mejorar la interacción y la inmersión, como ya lo hemos mencionado. Además, esa retroalimentación áptica visual en tiempo real es crucial para aumentar la sensación de presencia y mejorar la experiencia de usuario, lo cual propondría la utilización de otra serie de dispositivos que permitirían hacer este procedimiento mucho más inmersivo. Aún así, también es importante, digamos, mencionar que el desarrollo de estas tecnologías de realidad virtual también presenta desafíos y complejidades, como lo puede ser la restricción de movimiento para personas con discapacidades, por ejemplo. Entonces, por eso es necesario abordar esos desafíos y buscar soluciones efectivas para avanzar en ese campo. Por ende, resulta pertinente realizar una comparación de dichas tecnologías que permitan evaluar y analizar por medio de qué dispositivo sería posible aumentar el nivel de interacción e inmersión en estos entornos, concretamente de videojuegos. Ya teniendo el contexto del problema, es importante mencionar la pregunta que va a guiar la investigación, la cual es qué tecnologías ápticas permitirán aumentar el nivel de inmersión e interacción en entornos de realidad virtual en videojuegos. Esa pregunta nos lleva a explorar y analizar las diferentes tecnologías ápticas disponibles que tienen el potencial de mejorar la experiencia de realidad virtual, pues claramente en el entorno de los videojuegos. Cuando nos centramos en el aspecto táctil, digamos, de la interacción, buscamos identificar soluciones innovadoras que brinden retroalimentación áptica en tiempo real, lo que puede suponer un aumento significativo de la sensación de
una de las características principales de la realidad virtual, la cual es la inmersión, y claro está, también da el realismo a dichos entornos virtuales. En el proceso o a medida que se avance en la investigación, se van a examinar diversas tecnologías ápticas como guantes ápticos, dispositivos de retroalimentación táctil y demás, ¿no? Nuestro objetivo va a ser identificar cuáles de estas tecnologías ofrecen la mejor respuesta de retroalimentación táctil, lo que va a permitir que los usuarios sientan y manipulen los objetos virtuales con una mayor precisión y sensación de realismo. Una vez respondamos a esa pregunta, no solo vamos a estar contribuyendo a dicho avance de la realidad virtual en el ámbito pues, de los videojuegos, sino también abriendo pues, nuevas posibilidades a otras posibles aplicaciones, como lo puede ser la educación y la medicina, también teniendo presente la accesibilidad de dichos dispositivos. En resumidas cuentas, esta investigación se va a enfocar en explorar y evaluar las tecnologías ápticas que tienen el potencial de mejorar la interacción y la inmersión en entornos de realidad virtual, y también se espera contribuir al desarrollo de experiencias un poco más inmersivas y realistas en estos entornos de los que estamos considerando su trabajo. Y en este punto, ya habiendo planteado el problema y habiendo presentado la pregunta, ya resulta pertinente presentar cuáles serán los objetivos que van a dictaminar el rumbo de la investigación. En primer lugar, esta investigación tiene como objetivo general comparar el uso de las tecnologías que utilizan interfaces ápticas en entornos de realidad virtual para videojuegos. Eso dicho de esa manera con el fin de aumentar los niveles de interacción e inmersión en dichos entornos. Para lograr ese objetivo, se han establecido claramente una serie de objetivos específicos que van a guiar, aparte ese objetivo general, también la investigación. En primer lugar, eh, se propone indagar sobre la realidad virtual, sus características, sus avances tecnológicos, hitos más importantes y demás, pues en torno a ese concepto de realidad virtual. También va a ser importante comprender a fondo el concepto de realidad virtual y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pues para darle un mayor contexto a nuestro estudio. Además, se va a investigar los diferentes tipos de tecnologías ápticas que están disponibles en el mercado. También se van a examinar las diversas opciones de interfaces ápticas como guantes, trajes y dispositivos de retroalimentación táctil, pues para comprender las capacidades que estos tienen y también claramente sus limitaciones. Otro objetivo va a ser establecer un conjunto de parámetros que nos permitan medir la efectividad de las interfaces ápticas en la mejora de la interacción e inmersión en los videojuegos de realidad virtual. Esos parámetros nos van a ayudar a evaluar y comparar las diferentes tecnologías ápticas de manera más objetiva. Por otro lado, también vamos a investigar las pruebas empíricas existentes para evaluar la efectividad de las interfaces ápticas en la mejora de la interacción e inmersión en los videojuegos de realidad virtual. Para eso nos vamos a basar en métricas previamente establecidas para garantizar la validez y la comparabilidad de esos resultados. Y por último, vamos a llevar a cabo pruebas empíricas para comparar la experiencia de usuario en el videojuego de realidad virtual con y sin la interfaz áptica. Y esas pruebas van a permitir obtener datos concretos sobre el impacto de las interfaces ápticas en la interacción y la inmersión de los jugadores. En general, esos objetivos se van a centrar en investigar, comparar y evaluar de cierta manera las tecnologías ápticas en entornos de realidad virtual para los videojuegos. Y al lograr esos objetivos, vamos a esperar contribuir al avance de la interacción e inmersión en los videojuegos de realidad virtual, proporcionando, digamos, una información relevante que sirva para dicho desarrollo para futuras tecnologías. En este punto es oportuno señalar o mencionar los fundamentos o el marco teórico que sostiene la presente investigación. En primer lugar, es necesario destacar el artículo Gesture Interaction in Virtual Reality de Yan Li y el resto de investigadores aquí mostrados. Pues en este artículo, además de profundizar en la tecnología de gestos en la realidad virtual, también señala fundamentalmente qué es la realidad virtual, ya que menciona que la realidad virtual es una simulación por computadora que crea y simula mundos virtuales, generando experiencias inmersivas con varios tipos de interacciones, ya sean visuales, táctiles o auditorias. Además, menciona tres de sus características esenciales o clave para esta investigación, que resultan ser la interacción, la inmersión y la imaginación. Además de señalar cuál es la interacción humano-computador que existe
en la realidad virtual. En segundo lugar, para comparar diferentes tecnologías ápticas y mostrar su uso, también se destaca el artículo Aptiv Nacelle Platform for Interactive Walling in Virtual Reality de Otarana Atan y Eldar Farhadinov, pues ejemplifica que es una tecnología de la realidad virtual, pero específicamente áptica, de modo que presenta diferentes ventajas, desventajas y restricciones de la tecnología, al igual que una implementación técnica. En tercer y último lugar, al revisar diferentes artículos, fundamentalmente se destaca el artículo Herramienta de rehabilitación física de lesión utilizando realidad virtual, un estudio de caso, pues de dicho artículo se destaca que las herramientas de realidad virtual requieren que el usuario o persona que le dé uso a la tecnología no tenga problemas motores, cognitivos o sensoriales. No obstante, de los artículos mencionados es oportuno destacar que permitieron la orientación de la presente investigación y son un corto resumen del marco teórico. Ahora bien, con el objetivo de realizar una recolección y análisis de datos, de acuerdo con los objetivos establecidos y la meta final de la investigación, se consideró idóneo aplicar una metodología mixta, ya que la investigación responde a dos hechos. El primero, la investigación es de carácter confirmatorio, lo cual implica una metodología cuantitativa, es decir, se busca medir la efectividad de las interfaces ápticas en la mejora de los aspectos previamente mencionados. Por ende, dicha medición permitirá establecer un conjunto de datos de carácter estadístico con el cual sería posible comparar las experiencias de los usuarios. El segundo y último, la investigación es de carácter exploratorio, lo cual implica una metodología cualitativa, puesto que el objetivo principal es comparar el uso de las interfaces ápticas como tecnología de realidad. En este orden de ideas, de acuerdo con la metodología seleccionada y la meta final de la investigación, para realizar la recolección de datos se tienen en cuenta las siguientes técnicas de recolección de datos. La primera, la entrevista. La segunda, los cuestionarios. La entrevista se plantea ya que esta permite obtener información sobre las experiencias de los profesionales del campo, ya sea teórico o práctico, respecto a su implementación y diferencias, aunque esta técnica también permite orientar de mejor manera la investigación. Los cuestionarios se plantean ya que de esta manera se puede revisar el conocimiento de una población específica sobre las tecnologías de realidad virtual ápticas y videojuegos, además de observar cuál es su percepción sobre los avances en esta tecnología. Llegados a este punto, resulta oportuno mencionar de qué forma se analizan los datos obtenidos de las respuestas tanto en el cuestionario que se aplicó a una población de 10 personas, como en la entrevista realizada al experto en la materia. En ese orden de ideas, para analizar el cuestionario se optó por revisar las preguntas de dos formas diferentes. La primera corresponde a un análisis descriptivo de las preguntas cerradas y la segunda un análisis de repetición de palabras con un word cloud. Por otra parte, para la entrevista se hizo un análisis descriptivo y un word cloud de las respuestas por medio de la herramienta Monkey Learn, de manera que dicho análisis descriptivo se enfoca en la inclinación del experto sobre sus respuestas y las palabras con mayor frecuencia. Finalmente, de los datos recopilados y analizados es posible concluir que, en primer lugar, todos los participantes consideran que la realidad virtual cumple su objetivo en términos de aumento de la interacción, inmersión e imaginación cuando se utilizan equipos profesionales. Sin embargo, hay una discrepancia en el conocimiento de las diferentes tecnologías de realidad virtual sugeridas. Mientras que la gran mayoría de los participantes están familiarizados con los headsets de realidad virtual, hay un porcentaje considerable que no está al tanto de tecnologías como los guantes de datos de realidad virtual o la tecnología de gestos en realidad virtual. En segundo lugar, en cuanto a las tecnologías ápticas, estereoscópicas y gestuales, la mayoría de los participantes perciben que son mejoras significativas en la experiencia de realidad virtual. Esto se alinea con las palabras más frecuentes utilizadas por los participantes, como experiencia, inmersión y bastante, lo cual respalda los resultados de la pregunta relacionada en la figura 4. En tercer lugar, es posible afirmar que el costo es un factor relevante, pues fue mencionado como uno de los desafíos para la industria de los videojuegos, tanto por el experto como en las respuestas de los participantes en el cuestionario, y aunque no es el foco principal de la presente investigación, la tecnología de realidad virtual ha reducido su coste de producción, pero sigue siendo un desafío ampliar su accesibilidad.